tardes, muy bienvenidos a esta tertulia organizada por el Colegio de Abogados Comercialistas y por la Asociación de Fiduciarios, por Asofiduciarias, en la que pues abordaremos un asunto hoy pues de la mayor actualidad, es justamente la expedición de un decreto pues que contiene distintas reglas sobre el negocio, sobre los negocios fiduciarios, expedido en mayo de este año. Nos acompañan como conferencistas la doctora Laura Victoria Bechara, vicepresidenta jurídica y secretaria general de Asofiduciarias. La doctora Laura Victoria Bechara es abogada y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y tiene un máster en Derecho Internacional y Comparativo de la Universidad de California y se ha desempeñado como asesora de la Oficina Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asesora del Ministro de Minas y Energía y jefe de la Oficina Jurídica de ese ministerio. Por supuesto, una experta justamente en asuntos de fiducia, en su rol como vicepresidenta jurídica de Asofiduciarias. Y nos acompaña también la doctora Salomé García Echeverri, directora jurídica de Asofiduciarias, abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Comercial y Contractual de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Rosario, y magíster en Derecho de la Universidad de Zaragoza. Pues las dos hoy muy con toda su experticia en este decreto, pues nos acompañarán. A ellas pues un enorme agradecimiento. Les proponemos a quienes se encuentran en sala que digamos, puedan ir guardando sus preguntas, sus inquietudes para al final de la presentación. La idea que nos han propuesto la doctora Laura y la doctora Salomé es hacer la presentación en algo más de media horita o algo así, de tal manera que podamos tener un espacio pues para realizar preguntas. Así que siéntanse pues con toda la tranquilidad de intervenir al final con las preguntas que puedan surgir con ocasión del decreto. Así que, doctora Laura y doctora Salomé, muchísimas gracias, muy bienvenidas a este espacio. Muchas gracias a Sofiduciarias también por la coorganización de este evento. Entonces, pues, muy bienvenidas, pueden comenzar. Muchísimas gracias, Gira, por la invitación al Colegio de Abogados Comercialistas. Muchísimas gracias pues, por tenernos en cuenta para este espacio. Para nosotras es súper importante empezar a hablar de este decreto, pues, que es un hito casi que pues, en términos regulatorios pues, para la industria fiduciaria. Y con Salomé hoy queremos compartirles como una charla donde podamos como compartir aquellos aspectos que consideramos más relevantes del decreto. Y acá compartir una presentación que tenemos. Dame un segundito. Creo que ahí ya la ve, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Entonces, si te parece, empezamos. Gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Laura Victoria Bechara, como mencionó Gira, vicepresidenta jurídica de Asofiduciarias. Estoy con Salomé García, directora también de Asofiduciarias. Y pues nada, queremos contarles hoy algunos aspectos pues, relevantes del decreto 1510 de 2026 que establece unas normas sobre los negocios fiduciarios. Pues para empezar y antes de entrar a desmenuzar el decreto 1510 de 2026, quisiera que nos paráramos en lo que es las normas que existen hoy en día y que en últimas también rigieron durante más de 20 años este negocio. Pues en primer lugar empezar por lo obvio, las normas de carácter legal, que son el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Código de Comercio. Por un lado, un Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que establece la necesidad de que las sociedades fiduciarias tengan una autorización legal para cumplir con las actividades para la cual están autorizadas, y un Código de Comercio que establece el instrumento jurídico a través del cual las sociedades fiduciarias ejercen dichas actividades para las cuales están autorizadas, que en últimas es el patrimonio autónomo. Y obviamente ustedes saben, hay unos deberes, unas obligaciones, otras reglas pues, fundamentales para que esto funcione.
Y antes del decreto 510 de 2026 contábamos con una circular básica jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, que más que tener normas instrumentales operativas para ella ejercer la supervisión, vigilancia y control que le corresponden, tenía unas normas que desarrollaban de manera bastante amplia el desarrollo de las actividades fiduciarias y de las diferentes tipologías de negocio fiduciarias que ella misma establecía. Entonces era una circular básica jurídica que de forma residual, podría uno decir, desarrollaba de una forma extraña, por decirlo de alguna forma, un negocio que normalmente, como están todos los demás negocios del sector financiero, están todas las reglas fundamentales, por decirlo, del desarrollo de las actividades que pueden desarrollar, están en el decreto 2555, el decreto 510, adición el decreto 2555, que es el decreto único del sector financiero. Entonces, contar con un decreto por primera vez que el negocio fiduciario y las sociedades fiduciarias cuenten con unas normas pues de rango de decreto también puede sonar algo de forma, pero pues es algo importante y que genera como un punto de partida importante que el sector fiduciario no tenía respecto a las demás industrias financieras. Y este decreto nosotras lo resaltamos en unos aspectos que creemos que logra hacer de manera muy clara y precisa que tal vez en la circular básica jurídica antes no estaban tan claras. Y logra separar el ámbito fiduciario de los negocios subyacentes y así delimitar de forma mucho más clara y precisa la responsabilidad fiduciaria. También tiene unas normas que logran una adecuada protección al consumidor y finalmente creemos que a lo largo de todo el desarrollo conceptual del decreto hay una línea muy clara en garantizar la autonomía contractual. Acá, como hacía referencia inicialmente al Estatuto Orgánico y al Código de Comercio, estamos en dos mundos. Nosotros, como las sociedades fiduciarias, estamos en dos mundos. El del Estatuto Orgánico, que hace que yo tenga una actividad completamente regulada y reglada, donde no puedo hacer nada casi que de forma libre, pero también tengo todo mi instrumento jurídico que utilizo para hacer mis negocios en el Código de Comercio, que es el mundo de los particulares, donde el contrato siempre va a ser el núcleo más importante para desarrollar mi actividad. Entonces, como me muevo entre estos dos mundos, que el decreto logre garantizar la autonomía contractual es un punto fundamental para el desarrollo de la actividad. Si quieres, entonces, dale, Salomé. Nosotras para preparar esta presentación queremos indicarles primero que nosotros no vamos a ir por el decreto artículo por artículo a desarrollarlo, porque realmente es un decreto bastante cortico, solo tiene aproximadamente 13 páginas y no es que esté creando reglas nuevas de responsabilidad o diferentes maneras de entender la responsabilidad fiduciaria o el negocio fiduciario como tal. Este decreto básicamente se está enfocando en dos. La licencia fiduciaria es muy amplia. Este decreto se está limitando a los encargos fiduciarios y a la fiducia mercantil. Tiene unas definiciones, tiene unos principios, tiene unos deberes que ya están desarrollados en la ley, pero lo que decía Laura, el decreto más que ir artículo por artículo, lo que indica el decreto, vamos a hacer un especial énfasis en qué partes del decreto se separa el negocio fiduciario del negocio subyacente, cómo eso en últimas redunda en la protección al consumidor y en algunos aspectos también vamos a hacer relevancia o especial énfasis en cómo el contrato debe delimitar esos aspectos para lograr esa separación del negocio fiduciario y esa delimitación de la responsabilidad fiduciaria. Nosotros queremos enfocarnos acá porque este decreto marca mucho la cancha, o sea, delimita la cancha y pinta la cancha de los actores que participan en los negocios fiduciarios y por eso queremos hacer énfasis especialmente en los artículos donde se logran y que son como el corazón de este decreto. Perfecto, entonces ya para entrar en materia, yo voy a empezar a hablar y creo que este es el corazón, yo creo que del decreto, de donde parte todo, y es la definición de servicio fiduciario. Y sí creo, si bien la definición como tal no existía en ningún otro cuerpo normativo, no está en la circular básica jurídica, no está en el Código de Comercio, no está en el estatuto, la forma en lo que define no es tampoco novedosa, o sea, sí, es una definición que recoge los elementos que están hoy en las normas vigentes.
¿Y cómo lo define? Define el servicio fiduciario como aquel servicio que prestan las sociedades fiduciarias cuyo alcance se definirá en el contrato, pero no es una facultad ilimitada, no es que yo pueda poner yo pueda hacer cualquier cosa, no, porque como les dije, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pues hace que yo tenga que tenga que contar con una licencia autorizada por la SUPER para prestar esas actividades, solamente las que están en el estatuto que puedo prestar. Entonces, ese alcance que yo prevea del servicio fiduciario está en últimas limitado a la licencia fiduciaria. Y a partir de esta definición es donde uno puede empezar a armar todo esto que les queremos contar de cómo vemos que se separa de forma muy clara el negocio fiduciario de los negocios subyacentes. Y para no ligado con esa definición de servicio fiduciario que les acabo de mencionar. En un cuerpo normativo, pero que son básicas para esa delimitación del servicio fiduciario. Entonces, encontramos la primera, que es la definición de riesgos fiduciarios, que está derivado de la ocurrencia de un hecho o circunstancia que afecta la prestación del servicio fiduciario. ¿Por qué esa definición es importante y qué dice específicamente el decreto? Que la fiduciaria responde por los riesgos fiduciarios, es decir, la fiduciaria será la encargada de identificarlos, gestionarlos, administrarlos y responder por el riesgo fiduciario. Y en consecuencia, lo que no sea un riesgo fiduciario, es decir, lo que no esté intrínsecamente ligado a la prestación del servicio fiduciario, será un riesgo no fiduciario. Y también dice el decreto que el fideicomitente o encargante responderá por esos riesgos que no son fiduciarios. ¿Qué hace el decreto en este punto de riesgos fiduciarios? También introduce una definición de una matriz de riesgos. Esta definición es súper relevante porque debe incluir ambos, es decir, la matriz debe contener los riesgos identificados por la sociedad fiduciaria, por los cuales, como les dije anteriormente, responde, que son los riesgos fiduciarios, y adicionalmente debe incluir los riesgos no fiduciarios identificados por el fideicomitente o encargante. Esa matriz de riesgos ahí, Salomé, creo que no la olviden porque también va a ser un aspecto muy importante cuando hablemos de protección al consumidor. De acuerdo. Y acá vuelvo al servicio fiduciario y vuelvo porque más allá de la definición de servicio fiduciario, una norma también recoge una regla muy clara y es la sociedad fiduciaria responde por la prestación profesional de ese servicio fiduciario, de conformidad obviamente con el régimen jurídico aplicable. Y voy a hacer énfasis en la parte de prestación profesional, porque ahí vamos a un principio que pues existe ya, que la jurisprudencia ha recogido, esto no es nuevo, y es la responsabilidad profesional del fiduciario. Pero es un servicio profesional que está limitado por una licencia fiduciaria y hace que el fiduciario, para poder cumplir con sus deberes y obligaciones, lo hagan de acuerdo con la experiencia y el conocimiento que tienen del negocio fiduciario, para lo cual tienen que contar obviamente con el conocimiento técnico, administrativo, jurídico, pues para poder desarrollar la tarea que le corresponde y pues a la cual se obliga en el contrato. Y también tiene un deber que tampoco es nuevo, que también la jurisprudencia lo ha desarrollado ampliamente, y es que esa actuación de la fiduciaria debe hacerse de manera diligente. Y esto es que esas obligaciones que están en el contrato y en la ley, obviamente, del fiduciario, que para lo cual se obliga para cumplir con un objeto de ese servicio fiduciario, lo haga de forma obviamente diligente y obviamente en desarrollo de la buena fe contractual y por lo tanto cumpliendo con todos los deberes secundarios de conducta que ese de desarrollo del deber de buena fe, del principio de buena fe se surge. Y finalmente quisiéramos recoger casi que un dogma del negocio fiduciario que es el de las obligaciones de medio y de resultado. Si bien esta norma, el decreto, no habla específicamente de las obligaciones de medio y resultado, esa normita famosa que está en el estatuto, sí hay unos temas que me gustaría que Salomé los precisara sobre cómo se debe entender la lectura de las obligaciones de medio de la fiduciaria y cuáles sí son de resultado. De acuerdo. No,
Ustedes seguramente saben que en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero hay una norma que prohíbe que las sociedades fiduciarias establezcan obligaciones de resultado. Sin embargo, como en este decreto es súper importante la delimitación de la responsabilidad fiduciaria y se le da al contrato un valor preponderante para que las partes fijen las reglas y las obligaciones que van a regir su actividad durante el desarrollo del negocio, en este punto es súper importante que el contrato establezca cuáles son las obligaciones de resultado. Por ejemplo, una obligación de, si en el contrato se pacta la obligación de entregar un informe, pues eso es una obligación de resultado y yo tengo que delimitar específicamente cuáles son mis obligaciones, porque de ahí se va a derivar cómo va a ser cómo se va a evaluar la diligencia y la responsabilidad profesional respecto al cumplimiento de ciertas obligaciones. Entonces, en este punto, atando lo que estamos comentando con lo que hablábamos hace un momento de la importancia del contrato para el desarrollo de estos negocios, sí es súper importante delimitar mis obligaciones y cuáles son de resultado, porque de ahí se derivará la evaluación de la diligencia del profesional de servicios financieros en este tipo de negocios. Entendiendo esto, yo creo que de lo que les hemos comentado, pues entendiendo que hay un servicio fiduciario, unos riesgos fiduciarios, unos riesgos no fiduciarios, y pues una forma en la que debo responder pues por ese servicio fiduciario y por esos deberes y obligaciones a los que me compromete como fiduciario, y que con lo que acabamos de explicarles se logra como entender un poco, ok, yo solo respondo por la parte que le corresponde al servicio fiduciario, no a ese negocio subyacente que está utilizando el negocio fiduciario como instrumentalizador, ¿no? Lograr esa separación es muy importante. Yo creo que uno llega a otra discusión y son las relaciones de consumo, ¿no? Porque si yo entiendo que hay responsabilidades diferentes, tengo que entender que también hay relaciones de consumo diferentes. Y acá también pasa una cosa en el decreto, y es que si bien el decreto no reglamenta ni desarrolla normas propias del derecho de consumo, y me refiero a eso de la ley 1480 ni de la 1328, sí hay unos elementos que bien me permiten proteger al consumidor, pero también me permite separar las relaciones de consumo. Y creo que esto no es algo del azar tampoco al que una conclusión a la que uno llegue, porque desde el documento técnico que expide la Unidad de Regulación Financiera cuando está en todos los momentos preparatorios a la expedición de la norma, ellos hacían referencia a que existía una relación de financiera o de consumo de servicios financieros, diferente a otros tipos de relaciones de consumo que se puedan dar. Y ahí creo que Salomé puede precisar un poquito cómo se diferencian las dos. En este punto, y como para cerrar esta conversación respecto a la relación de consumo, atándolo a lo que hablábamos hace un rato de la separación del negocio fiduciario del negocio subyacente, tenemos que tener en cuenta que la unidad de regulación financiera va a regular siempre actividades financieras, pues no se mete en la regulación del negocio subyacente porque eso escapa a la competencia financiera. Lo que sí hace y lo que sí logra es a través de la delimitación del servicio fiduciario, a través de la definición de un riesgo fiduciario por el cual debe responder la sociedad fiduciaria, se puede llegar a la conclusión que la relación de consumo entre el fideicomitente y un tercero interesado en el negocio subyacente, por el cual responde el fideicomitente o encargante, no es la relación de consumo fiduciario financiero entre esa persona y la fiduciaria. Entonces yo aquí tengo una delimitación de esas dos relaciones de consumo, una entre el fideicomitente o encargante y el interesado con la fiduciaria, y otra que es diferente y separada, ajena a la relación financiera, de quien promete o quiere entregar un bien o servicio ajeno a la relación fiduciaria por quien responde ese fideicomitente o encargante. Entonces, como estábamos hablando que el decreto y el corazón del decreto es separar esos negocios fiduciarios, pero proteger al consumidor financiero, acá también cuando se le entregan esos elementos, esas herramientas, para que él pueda delimitar su relación de consumo, logra esa protección del consumidor financiero a través de esa separación de las relaciones de consumo. Y pues obviamente si vamos a hablar de protección al consumidor financiero, pues tenemos que hablar del deber de información. Y creo que es un punto central del decreto, porque, y además creo que lo desarrolla bastante bien, ¿no?
estableciendo además mecanismos para que obviamente el consumidor cuente con la información precisa, clara y suficiente que pues exigen las normas de consumo para poder tomar las decisiones que tiene que tomar. Y en ese sentido, el decreto establece unos mecanismos de información que tienen que tenerse en cuenta desde la etapa precontractual, durante la ejecución del contrato, la liquidación de los mismos, para que tanto las fiduciarias y los fideicomitentes encargantes tengan en cuenta. Y ahí, Salomé, no sé si puedes como explicar un poco en qué consiste como esta doble competencia, por decirlo de alguna forma, y en qué consisten los mecanismos que establece el decreto. En este punto, el decreto establece, aquí sí tenemos una novedad y es que establece unos destinatarios de la información. En la siguiente diapositiva vamos a profundizar en qué, cómo, cuándo y a quién se le entrega la información, pero por ahora, solo para explicar estos dos mecanismos de información en pro de proteger al consumidor, hay dos mecanismos desarrollados en el decreto. El primero es un mecanismo para los destinatarios de la información. Entonces, ¿se acuerdan que ahora hace un momentico hablábamos de una matriz de riesgos fiduciarios? Acá es donde se va a ver esa información que se entrega, la que se recogió en la matriz es la que se entrega a sus destinatarios de la información. Entonces, acá tenemos una cosa importante y es que la fiduciaria, esto es un deber compartido. Esta información no es una responsabilidad únicamente fiduciaria, sino que también hace parte de la responsabilidad del fideicomitente o encargante. Entonces, ¿cómo se divide esa responsabilidad? La fiduciaria va a entregar, evidentemente, toda la información relacionada con el servicio fiduciario y para eso tendrá que tener en cuenta el conocimiento y la experiencia de los destinatarios de la información porque como servicio financiero, esta es una regla básica de toda la protección al consumidor financiero, que se tenga en cuenta el conocimiento y la experiencia de los destinatarios de esa información y el fideicomitente o encargante entregará la información de su servicio, de lo que sea diferente al servicio fiduciario. El decreto sí dispone que esa información debe estar permanentemente disponible, ser clara, ser oportuna y ser comprensible, y que esa información se debe publicar en un medio de comunicación unificado. Es decir, no puede haber como una desconexión entre yo fiduciaria informo la información financiera y usted fideicomitente informe la información que sea diferente al servicio fiduciario. El decreto sí dispone, establezca un medio de comunicación unificado para que esa información y ese mecanismo sea efectivo frente al consumidor. Y el otro mecanismo es una rendición de cuentas. Esta rendición sí está desde el Código de Comercio, es una rendición que debe entregar la fiduciaria al fideicomitente o encargante y a los beneficiarios sobre las gestiones que se le encomiendan en la prestación de su servicio fiduciario. Tiene una periodicidad legal establecida en el Código de Comercio y contractualmente sí se definirá cómo se hará esa rendición de cuentas. Sí, y ahí me gustaría precisar una cosa y es este mecanismo de información que va para los destinatarios de información, llama el decreto, porque creo que podría generarse una confusión entre el, pues normal, si yo tengo ya la rendición de cuentas del fideicomitente y de los beneficiarios, pues ¿qué más quiero dar? Y el decreto entiende una circunstancia muy propia de lo que pasa en los negocios fiduciarios, y es que si bien hay personas que no son el fideicomitente o el beneficiario, pues obviamente no son la fiduciaria, o sea, no son las partes tradicionales del contrato, sí hay unos sujetos que tienen derechos derivados del contrato fiduciario. Y esas personas que yo puedo identificar que van a tener un derecho derivado del contrato fiduciario, tengo que determinar que le voy a dar una información. Entonces, si yo, y el decreto, y ahí vuelvo al valor del contrato, al valor que le da el decreto al contrato, y es, ok, usted en el contrato vaya, identifíqueme quiénes son esos sujetos que tienen derechos derivados. Y cuando usted identifique esos sujetos, identifique en el contrato qué información le va a dar, pero yo acá en el decreto le voy a decir el mínimo de información que tiene que dar. Y ese mínimo, pues son también cosas muy obvias, ¿no? Cualquier cambio en los plazos, cualquier tema relacionado con las inversiones de recursos y sus resultados, la matriz de riesgos fiduciarios y no fiduciarios, pues que es fundamental para entender por quién responde cada quien, cualquier actualización o materialización de esos riesgos y pues obviamente cualquier hecho nuevo que aparezca que pueda afectar sus derechos. Y lo hago, pues como les decía inicialmente, desde el momento, desde la etapa precontractual, durante la ejecución del contrato hasta la liquidación. Y no solo el informe, esa información
qué estoy indicando, sino pues usted si ve que en el transcurso de la ejecución del contrato hay información nueva, pues informe. Si usted se da cuenta que sea una circunstancia que va a afectar los derechos de los destinatarios de información, informe. Y pues si está actualizando, tiene un deber de actualizar constantemente esa información, pues cada actualización que haga de la información también tendrá que comunicar. ¿En qué periodicidad? La que definan las partes en el contrato. Y pues quien informa, el fideicomitente de lo que sea fiduciario, el fideicomitente de lo que sea no fiduciario y la fiduciaria lo que sea fiduciario, según obviamente sus obligaciones contractuales. Y para eso es que establecen ese mecanismo único de información que mencionaba Salomé, que deberá pactarse en el contrato, que en últimas deberá recoger, centralizar más que todo la información, tanto fiduciaria como no fiduciaria, para que esté de forma permanentemente disponible para el sujeto destinatario de la información. Y establece pues, que obviamente puede ser digital, pero en todo caso de fácil acceso y seguro. Creo que ese es el detalle y está muy bien precisado en el contenido que tiene que tener el contrato en el decreto. En este punto, nosotras también queremos resaltar, habíamos visto hace un rato que pues yo tengo una diferenciación entre el negocio fiduciario y el negocio subyacente, pero no hay que perder de vista que cuando el fideicomitente estructura un negocio fiduciario para una actividad comercial diferente a la financiera, instrumentaliza el negocio a través de una fiduciaria que se encarga de administrar recursos destinados a ciertos proyectos. Pero todo el mecanismo de seguimiento, verificación y desarrollo de los proyectos es ajeno al servicio fiduciario, es decir, toda la interventoría de que el proyecto se desarrolle conforme a disposiciones reglamentarias que se adelante de acuerdo con normas legales de proyectos, es una relación, está relacionado, pero es ajena al servicio fiduciario. Entonces, este decreto tiene una particularidad y es decir, que el fideicomitente o encargante y la fiduciaria deberán pactar la forma de verificar que esos proyectos tengan un interventor que haga el seguimiento técnico y la verificación del proyecto de acuerdo con las normas legales del proyecto que se hable, sea vivienda, sea infraestructura, sea un desarrollo comercial, lo que sea. En el proyecto de decreto tiene una particularidad y es, recordemos que este decreto es un decreto del sector financiero, entonces no va a regular una relación con el interventor. Lo que hace es decir específicamente, fije cómo está pactado el mecanismo de seguimiento y verificación, que eso quede es una relación exclusivamente entre el fideicomitente o encargante y el interventor, y en ningún caso eso hace parte del servicio fiduciario, porque esa interventoría no hace parte de un servicio financiero. Páctelo en el contrato cómo se va a hacer, pero es muy claro en delimitar que eso no hace parte del servicio fiduciario. ¿Qué particularidad tiene este proyecto? Es que para los proyectos de vivienda, cuando el fideicomitente o encargante utiliza el instrumento fiduciario para desarrollar un proyecto de construcción de vivienda, este mecanismo es obligatorio. Entonces, siempre va a tener que verificarse la existencia de un interventor con las reglas propias de la interventoría, ajeno al servicio fiduciario y ajeno a la relación contractual de la fiduciaria y el interventor. Esto es muy importante porque para este tipo de proyectos, cuando se utilizan fiduciarias que administran los recursos, esto empieza a ser obligatorio en estos desarrollos. Así es. Y acá yo quisiera como un poquito, como hacer un cierre un poco de lo que hemos venido hablando para entrar en esta diapositiva que ustedes ven. Porque creo que el decreto logra, como en lo que les hemos explicado, pues si bien separar responsabilidades por un lado, proteger al consumidor, dándole un valor bien grande al contrato. Acá creo que hay un cambio bien interesante en cómo la norma conciben el negocio fiduciario. Porque hoy en día tenemos una circular básica jurídica, como les decía al inicio, que desarrolla de manera muy amplia cada una de las tipologías del negocio fiduciario. Acá migramos a unas normas transversales para cualquier negocio fiduciario. El decreto no dice, estas son las normas de, o sea, si bien las que les acabamos de decir tienen un énfasis en la fiducia inmobiliaria, las que recién les acabo de mencionar, Salomé, son las únicas. De resto, todas las normas del decreto se deben aplicar de igual forma a cualquier tipo de negocio fiduciario, porque en última la responsabilidad fiduciaria es la misma más allá del negocio que esté yo desarrollando, ¿no?
Entonces, lo que hace este decreto es recoger esos tipos de negocio fiduciario o contratos fiduciarios, como le dice el decreto, que hoy existen, fiducia en garantía, administración, inversión inmobiliaria, de seguridad social y otros, pero ya no les da unas reglas particulares a cada uno, simplemente dice, esto va a seguir existiendo, pero para efectos de la clasificación, el reporte de información y transmisión a la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque sí nos cambia un poquito la forma en la que pensamos y en la que dividimos los negocios fiduciarios. Hoy los tenemos como si fuera, cada uno tiene su propia responsabilidad, sus propias reglas. No, las reglas fiduciarias son para todos. Es decir, en este caso, tanto el deber de información que les contamos hace un rato, como la rendición de cuentas, como el deber del suministro de información para los fideicomitentes, la matriz de riesgos, todas estas novedades que están para los negocios aplicarán para todos los contratos fiduciarios, no importa cuál sea, excepto la que ahorita mencionábamos de los interventores. Y aplican para todos, pero obviamente como le da al contrato la forma de instrumentalizar todo esto, uno según el negocio en el que se esté moviendo, pues si yo estoy en una fiducia inmobiliaria, pues obviamente los sujetos destinatarios de información probablemente van a ser distintos a los que voy a poner en una fiducia en garantía, pero eso ya es parte de lo que la potestad que tienen las partes dentro de su autonomía para definir quiénes son pues todos los sujetos que están interviniendo en el negocio. De acuerdo. Y pues ya para finalizar, pues cerrar con lo que cierran todas las normas. Este decreto fue expedido el 19 de mayo, por lo tanto empezó a regir al día siguiente de la fecha de su publicación, que es el 20 de mayo, y creó un régimen de transición que le dio a la superintendencia 12 meses para que imparta las instrucciones derivadas del decreto. Y pues cuando uno lee ya todo el decreto va encontrando esas competencias que tiene la super para instruir. Y son respecto del contenido del informe de rendición de cuentas, respecto a la periodicidad y eventos en los cuales se debe actualizar la matriz de riesgos y comunicar a los destinatarios de información, sobre el procedimiento para aprobar contratos de adhesión y prestación masiva, sobre el reporte de contratos a la superfinanciera, sobre las instrucciones generales para la supervisión de los tipos de negocio fiduciario. Y acá creo que esto recoge un poco también lo que les decía al comienzo. Uno quiere una circular básica jurídica que tenga unas reglas y unas instrucciones para que la superintendencia financiera haga y cumpla con sus competencias de inspección, vigilancia y control, no para que desarrolle el negocio y la actividad fiduciaria, que es la competencia que pues se toma este decreto y que desarrolla el gobierno nacional a través del mismo. Creo que cumplimos con la media hora, Gira, que te dijimos que nos íbamos a gastar echándoles este cuento. Con esto pues creo que cerramos y recogemos como los elementos más importantes del decreto